esta prédica, cambia de posición. Diga, cambia de posición. Porque en la Biblia habla mucho de levantarse, en la Biblia habla mucho de despertarse, en la Biblia habla mucho de despiértate, levántate, anda. Pero cuando tú vas al significado de qué es levantarte, es un cambio de posición. Es empezar a andar, es empezar a caminar. Quizás usted está sentado y como persona sentada no está haciendo nada, solo está sentado, esperando ser atendido. Si estás dormido, estás acostado, no tienes la agilidad de poder ver lo que está sucediendo a tu alrededor, estás dormido. ¿Cuántos dormidos sienten cosas? Sí sentimos, pero nos despertamos cuando ya las sentimos, pero no se siente mientras estamos dormidos. Y eso hace que haya una acción en ti de levantarte a ver qué pasa. Pero mientras tú duermes, no puedes estar atento, no puedes estar dispuesto, no puedes estar en la posición de enfrentar lo que está sucediendo. ¿Ok? La palabra enseña en el libro de Jueces que hay una sociedad que vencía guerras, batallas, enfrentaba batallas porque había un líder llamado Josué. Y el Señor en sus manos les entregó muchas batallas, muchas guerras, muchas naciones. Pero dice la palabra que José muere. Y al morir Josué, empezó a perderse los mandatos del Señor. Empezaron a hacer las cosas que al Señor no le agrada. Y dice ya un punto que llega el momento en que crece una generación que no conocía de Dios. Una generación que no veía el favor de Dios. Una generación que no sabía que era la mano de Dios. Una generación que no conoció que Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto. Que no conoció que Él abrió el mar en dos. Que Él no conoció las maravillas, lo sobrenatural que Dios hacía para bendecirlo. Una generación que no tenía ni idea de quién era Dios. Y en el momento que eso empieza a suceder, empieza a caer maldiciones sobre esa nación. Empieza a caer cosas nada agradables para esa generación. Porque esta gente, como ya no tenía un Dios, ya no tenía a quien le hablara de un Dios sobrenatural, empezó a irse por los dioses de otras naciones. Empezó a hacer prácticas de Baal. Empezó a hacer cosas inadecuadas delante de Dios. Empezó a deshonrar a su Dios. Y usted me va a decir, ajá, pero es que esta gente no conocía de Dios. ¿Cómo podemos deshonrar algo que no sabemos que había que honrar? Eso es como cuando eres madre y nadie te enseñó a ser mamá. Y la primera vez que me entregaron a mí, Ana Sofía, la mujer me decía, ella lloraba, la niña me la tuvieron que llevar a UCI, en neonatos. Entonces a mí me toca entrar sola a neonatos a verla. Y ella está llena de cables por todas partes. Entonces era mi primera hija, primeriza, nerviosa. Y tú ves ese poco de cables en una cosa tan indefensa, un ser tan indefenso. Y yo me aturdo, yo me bloqueo. Y la enfermera me decía, pero agarre la parte que yo le tengo pavor a la corriente. Y yo decía, cojo eso y nos electrocutamos las dos. Entonces ella me decía, agárrala, tómala. Y uno no tiene, pues yo nunca cargué niños porque yo decía, si cargo mis hijos. Y tú tienes ese temor de que tu hijo se te caiga porque es tan indefenso que si lo agarras muy fuerte le partes un brazo. O sea, todos los miedos que te puede pasar en tu cabeza cuando es tu primera vez. Y llega y la enfermera me decía, pero dale seno. Y yo ya de tanto que ella me estaba diciendo y yo en el choque mío que tenía. Y yo le dije, pero ven acá, yo no sé hacerlo. Yo no sé cómo darle seno. Y ella me empieza a explicar. Pero obvio, yo se lo digo en pelea. Porque cuántas mujeres somos peleoneras. Ven acá, tú no ves que yo es mi primer hijo, ¿sí me entiendes? O sea, yo no sé hacerlo, enséñame. Entonces ella empieza a enseñarme. Cuando no sabemos algo, preguntamos y pedimos dirección. El pueblo de Israel no estaba haciendo eso. Habían promesas, mandatos de parte de Dios, y lo que estaba sucediendo era consecuencia de algo que el Señor había dicho que no hicieran y comenzaron a hacer.
Pero dice la palabra que se levantaban en temporadas diferentes, se levantaban unos jueces, unos líderes que empezaban a acudir a Dios. Y cuando esos líderes se levantaban, dice la palabra que la misericordia de Dios era extendida al pueblo de Israel y empezaba a bendecirlo, empezaba a librarlos de batallas. ¿Por qué? Porque cuando había una persona que se levantaba, cambiaba de posición, se colocaba en marcha para enfrentar lo que estaba sucediendo y cambiar y transformar la maldad que estaba viviendo esa nación, el Señor extendía su misericordia para ellos y empezaba a bendecirlos nuevamente. Pero cuando el líder moría, ¿qué pasaba con la nación? Volvía atrás, volvía a caer en el pecado, se olvidaba de la bendición de Dios. Y dice la palabra que se volvían mucho, se convertían, hacían las cosas peores que antes. Y me llama la atención porque, madre querida, padre querido, en estos días alguien me escribió y me decía: estoy tan oprimida, estoy tan desesperada. Hay situaciones, yo tengo tanto tiempo en la iglesia, hay situaciones en casa que no está bien, no hay trabajo para mi padre, mi mamá le diagnosticaron algo, a mi abuela le diagnosticaron algo, yo estoy bajando mis ingresos, yo estoy tan oprimida y siento que no puedo más. Y nada pasa. Y yo le decía: hija querida, cree y levántate en Dios y sé valiente para enfrentar lo que estás viviendo. El pueblo de Israel necesitaba solamente a una persona que se levantara con valentía para enfrentar la opresión que estaba viviendo. Solo era una persona. No necesitaba un ejército, no necesitaba toda la nación convertida, no necesitaba sino que una sola persona que pudiera creer que había algo, había un Dios que podía transformar su situación. Pero eso pasa, querida iglesia, cuando tú tienes la convicción de que hay un Dios que puede cambiar tu vida. Y las madres sabemos que en medio de la turbulencia, en medio de saber que ya no puedes más, en medio de saber la impotencia, en medio de saber que ya no tienes tiempo para ti, que ya no tienes tiempo para arreglarte, que quizás tu trabajo no se ha visto, que quizás lo que tú haces no se tiene en cuenta, el Señor en medio de eso te da la habilidad para que tú puedas levantarte cuando no tienes ninguna fuerza. Tú puedas levantarte mientras estás enferma, mientras tienes el dolor de cabeza, mientras estás con mucha cosa en tu cabeza y te toca levantarte a despertar a tus hijos, a cuidarlos y a velar por ellos. Pero lo haces porque sabes que hay una situación que si tú no la enfrentas, no va a cambiar la manera de obrar, no va a cambiar lo que está sucediendo. Amén. Y la palabra muestra que hay varios líderes que se levantan. Y me llamó la atención que se levantó un joven, un señor campesino llamado Sangar. Y esa persona que se levanta, dice la palabra que solamente era un campesino que con sus herramientas pudo vencer y enfrentar a 600 hombres para liberar al pueblo de Israel. Pero yo quiero que tú entiendas que este hombre era un campesino que quizás no tenía un ejército, que quizás no estaba preparado para ser un militante, que quizás no tenía escudo ni armadura, pero tuvo la osadía, la valentía de levantarse y enfrentar con lo poco que tenía y vencer a un ejército de 600 hombres. Y te digo esto porque a veces queremos haber hecho el curso de ser madres. A veces queremos tener el título y la especialización de ser madres perfectas para poder enfrentar la batalla que estás viviendo. A veces quisieras tener a la empleada que te ayude con los quehaceres. Quieres tener a tu esposo que haga la mitad de las cosas que tú haces. Quieres tener que todo el mundo te comprenda y sienta pesar y sienta compasión por tu situación, porque es que yo sola no puedo.
Pero Sangar, siendo un campesino, tuvo el recurso, la osadía y la valentía de enfrentar sin importar quién lo respaldara. Y muchas madres lo hacemos. Todas las madres lo hacemos. No importa el título, no importa lo que tienes, no importa si te halagan. Tú te levantas con esfuerzo para enfrentar y defender tu casa. Amén. Más adelante sigue diciendo que el Señor levanta a una mujer llamada Débora. Y te voy a hablar de Débora porque en ese libro hay muchos jueces. Está Débora, está Jael, hay muchas otras personas que enfrentaron, pero te voy a hablar de Débora porque sí estamos celebrando el Día de las Madres. Pero Débora no registra que tuvo hijos. Por eso le hablo a los jóvenes, le hablo a los hombres, porque hay cualidades que como madres tenemos. Hay cualidades que se desarrollan cuando desempeñas el rol de la maternidad. Hay habilidades como el amor incondicional, como el tener hasta inteligencia emocional para poder sobrellevar a tus hijos. Hay el esfuerzo de levantarte todos los días para enfrentar tu rutina. Hay la capacidad de ser recursiva para que el dinero alcance para muchas otras cosas. Ser creativa para que el alimento con lo que tengas puedas hacer un buen alimento. Y Débora dice su palabra que el pueblo de Israel tenía más de 20 años de estar siendo oprimido por todas las naciones, que dice la palabra que el Señor permitió que se quedaran en Israel para atormentar, para oprimir al pueblo de Israel. Y tú me vas a decir por qué Dios permite que naciones se queden a nuestro alrededor para hacernos la guerra, para oprimirnos, para quebrarnos, para lastimarnos, para latigarnos. Bueno, Dios dice su palabra que Él deja que esas naciones permanezcan en la nación para que el pueblo de Israel decidiera si le servía a Dios o no. ¿Por qué? Porque cuando estas naciones venían a oprimir al pueblo de Israel, el Señor en medio de eso podía formarlos, estructurarlos, establecerlos, hacerlos crecer en fe, en experiencia, porque esta generación nunca había enfrentado batallas ni guerras. Pero el Señor permitió que estas naciones oprimieran a Israel para formar su carácter y pudieran tener el conocimiento de qué es ir a la guerra. Y te voy a decir, mamá, iglesia, que hay situaciones que tú enfrentas con tus hijos que antes no habías enfrentado, pero que cuando eres madre aprendes a solucionarlo, a enfrentarlo, a batallarlo, porque en medio de eso te toca enfrentar, madurar, crecer, ser recursiva y solucionar lo que tienes que solucionar. Pero eso no puede suceder si todavía no te levantas como una madre para lo que quieres cambiar. Cuando todavía no te estableces con autoridad ante una situación que estás viviendo. El pueblo de Israel podía llorar, quejarse y decir: pero ese Dios, ¿por qué permite la ruina? ¿Por qué permite la depresión? ¿Por qué permite la desesperanza? ¿Por qué permite el dolor, la enfermedad? ¿Por qué permite que yo viva una y otra situación en contra? Vengo a decirte, lo permite porque Él quiere que te establezcas como un juez, como un líder en tu casa, que se coloca de pie, cambia de posición y dice: esto que está pasando no va a matarme, esto solamente viene a formarme, viene a establecerme para poder yo enfrentar y liberar mi casa, mi esposo, mis hijos, mi generación, y ellos puedan ver que el Dios al que yo les sirvo es el Dios que sobrepasa todo entendimiento y viene a traer la bendición a mi vida y a mis hijos. Amén. Pero eso no va a suceder, iglesia, si tú te quedas durmiendo. En Isaías 52 dice: despierta, Jerusalén,
despierta y levántate y sé fuerte. Jerusalén, ciudad santa, vístete de gala. Si a ti aquí la palabra te dice levántate, es porque estamos dormidos, es porque estamos pasivos, es porque estás adormecido y no tienes la intención de cambiar la rutina de tu día. Por eso aún dice: quítate, despójate de la pijama que tienes pegado a tu cuerpo y no te deja avanzar y despertarte. Dice: vístete de gala, celebra la oportunidad que tienes para enfrentar la guerra que estás viviendo. Vístete de gala y de fiesta, porque cuando tú le crees a Dios, Él va a establecer su reino, va a establecer libertad en tu casa, va a establecer felicidad, sanidad, victoria en lo que tú puedas estar viviendo. Pero madre, mujer, hombre, cuando digo madre me estoy refiriendo también a ustedes. Es necesario que saques de ti ese espíritu de conmiseración, que eres la pobrecita, nadie me entiende, no tengo tiempo, no hago nada para mí. Porque eso no sucede cuando estamos de madres. El enemigo viene a decirte como cuando todo es para todos los demás. Me he despojado de mí. Ya yo no tengo privacidad en mi baño. No tengo tiempo para mí. No hago nada de lo que me place hacer, porque ahora yo me he puesto en segundo lugar y en cuarto. Pero Dios te dice que te levantes, que te despiertes, que te quites la sábana, que te cambies la pijama. Y no obstante sigue diciendo más adelante: Jerusalén, Jerusalén, levántate, sacúdete el polvo, quítate del cuello las cadenas y siéntate en tu trono. Es que queremos enfrentar las batallas acostados. Queremos que Dios levante tus brazos y te dé la victoria, pero sin siquiera tú buscarlo a Él. Y como madres tenemos muchas cualidades, tenemos muchas habilidades, pero de todas ellas yo vengo a retarte a que te levantes en valentía. Porque les voy a decir, para Débora era una generación que no había conocido de Dios. Era una generación oprimida, perdida en el pecado. Y aquí se ve, y lo queremos entender como cuando yo no hago nada malo, no tiene por qué venirme a suceder nada malo. Pero cuando has dejado a Dios a un lado y no estás siendo activa en lo que tienes que hacer por tu casa, estás siendo permisiva por lo malo que está sucediendo en tu casa. Estás siendo permisiva en eso. Y hoy tú tienes, sí, o sea, yo admiro tanto. Yo no pude parir porque mi hija estaba sentada. Y ven acá, bueno, mi mamá parió mellos. Y yo no sé los dolores del parto, pero los poquitos dolores que yo pude tener eran horribles y no fueron los de la dimensión del parto. Entonces, eso creo que te da la valentía, porque en el tercer embarazo yo decía: Dios mío, de verdad, yo el tercer embarazo, como fue hasta en la pandemia, yo le tenía pavor. Yo estaba tan nerviosa en ese embarazo, en esa cesárea, que yo decía: Dios mío, porque el niño tiene que salir, pero yo no quiero hacerme la cesárea. Y hay cosas que a ti te duele tanto parir, el dolor. Las que parieron me dirán, pero yo lo veo y debe ser así, que o sea, o pujas o el pelado se queda ahí, o gritas con tu dolor más fuerte o el peladito se queda ahí. Y tu amor y tu valentía te hace sacar fuerza donde nunca las has tenido para pujar, ¿cierto? Parieron aquí algunas. Yo las oigo porque yo no parí. Pero
el amor que tú sientes por tu ser. Es que esto no importa si mi hijo fue no deseado, si no estaba en mis planes, si fue fuera del matrimonio, no. Esto viene con el paquete completo desde que tú te enteras que estás embarazada. Tú te enteras que estás embarazada y eso empieza a formarse dentro de ti. No solo el bebé, sino una nueva mujer nace. Una mujer que va a experimentar algo desconocido, sí, pero que tiene la valentía de enfrentarlo. Y le voy a decir por qué. Porque nosotras, cuando nos convertimos de madre, somos como la leona parida, la perra parida, que no quieren que nadie le toque al hijo de uno. Y si ya te lavaste las manos con jabón, y si no tienes el periodo, y si no tienes no sé qué, y no vengas, y no vengas, y no entres, y no puedes, y peleas con todo el mundo porque quiere todo el mundo agarrar tu bebé. ¿O no es así? Eso no solo me pasó a mí. Pero esa nueva mujer que nace, que defiende, es la mujer que se levantó en Israel, es Débora. Es una mujer que la Biblia no registra que tuvo hijos, pero la palabra dice que como madre de Israel me levanté. Porque ella, a pesar de saber que podía llegar a ser juez y podía llegar a ser una líder que se levantó y estableció y iba a enfrentar a un ejército de más de 900 personas para matarlos, ella tuvo la capacidad, además de ser jueza, de ser profeta de Israel. De ser profeta de Israel. Ella tenía una doble unción. Porque mientras Agar el campesino podía saber enfrentar batallas, guerrear y no tener miedo y ser recursivo con lo que tenía, Débora podía establecer lo que quería que sucediera en su nación. Y ella tenía la capacidad de no solamente de enfrentar una guerra, sino de levantarse y decir que ahí se iba a establecer el reino de Dios y iba a cambiar la opresión de la nación que estaba viviendo por toda la bendición que Dios quería para esa nación. Aparte de eso, era una líder que podía levantarse y decir: vamos a transformar. Fue donde el rey Barak y le dijo: ¿no te ha dicho Dios lo que va a suceder? ¿No te ha dicho Dios que el reino de él se va a establecer y va a integrar en tus manos a Sisara? Ella fue la que fue a retar a Barak. Ella fue la que anunció las buenas nuevas de Dios para la nación. Ella fue la que declaró un cambio y una transformación para una población que estaba escondida. La palabra dice en Jueces 5 que las aldeas estaban abandonadas, que los cultivos eran robados, que la gente estaba siendo oprimida por las otras naciones. Mientras unos se quedaban llorando por muchos años, ella decidió levantarse, cambiar de posición y decir: no, yo no me voy a quedar llorando, yo no me voy a esconder en el cuarto, yo no me voy a quejar, yo no solamente voy a pelear, yo voy a establecer lo que Dios quiere que suceda en mi casa, y voy a cambiar esta opresión por bendición, y voy a cambiar esta tristeza por la alegría. No importa si esta nación que Dios dejó aquí para establecer es para atemorizarme, yo creo que Él la dejó para formarme y cambiarme y levantarme y tomar autoridad sobre lo que no quiero que suceda en mi casa. Pero eso lo hizo una mujer que como madre se levantó a favor de un pueblo, y no necesariamente tuvo que conocer el pujido del dolor de un parto. Entonces, joven, hombre, madre, hoy yo declaro que la valentía de Dios se coloca en tu corazón, no solo para que seas una madre ejemplar que hace todo por los suyos, sino que se levanta a guerrear la batalla de defender a los suyos.
de establecer el reino de Dios en tu casa, sin importar si no hay trabajo, sin importar si no hay comida, sin importar si hay diagnósticos en contra de tu salud, porque Dios dice en su palabra que Él dejó esas naciones para que el pueblo de Israel se diera cuenta lo que era ir a la batalla. Y si ellos no habían ido a la batalla, tenían que ir a la batalla y tenían que reconocer que necesitaban un Dios que les abriera el camino y fuera su escudero para darle la victoria. ¿A quién buscas tú en tu situación de opresión? Porque como madres damos de comer, como madres dejamos de dormir, como madres, sin importar cómo estemos, nos toca estar. Aquí no importa si tienes cólicos, si tienes dolor de cabeza o sencillamente estás desanimada. Aquí importa que tú tomes la decisión de cambiar lo que está sucediendo en tu casa para favor de los tuyos. Amén. Amén. Dele un aplauso a Dios. Amén, amén. La valentía es una cualidad, es la cualidad de una persona que demuestra valor a enfrentar peligros o dificultades con determinación y coraje. Eso es como cuando está chévere un parto aquí que estuvieran pariendo. Eso hay que tener coraje para parir. Eso lo pueden disfrazar en las actuaciones. Yo no lo he sentido, aclaro. Pero no debe ser nada fácil, pero tienes la valentía y el coraje y te determinas que sale porque sale. Entonces esto que yo te estoy diciendo, en lo que tú te puedes levantar, no es diferente a lo que ya has hecho por tus hijos. No es diferente a lo que ya has hecho por ti. Que tuviste que despedir a la mujer soltera, tuviste que despedir a la joven que no ha tenido hijos para enfrentar un nuevo rol de valentía para que este que no sabe nada pueda caminar. Porque a mí no me enseñaron a darle clases a niños en el colegio, pero a ti te ha tocado ser maestra de los niños en tu casa. Te ha tocado tener inteligencia emocional para decirles: esto va a pasar. Está bien que llores, pero tú eres capaz de hacerlo. Sin importar lo derrotada que tú estés, te toca darle aliento a tu hijo, ¿o no? Pero eso es algo que tú te determinas con coraje a hacerlo. No obstante, dice ese valor y coraje, la valentía implica actuar con decisión y firmeza ante situaciones difíciles, mostrando un valor que supera todo miedo y duda. Miedo, claro, yo tenía miedo que mi hija se me cayera de mis brazos. Tú tienes miedo de que ella, si está tomando leche o no del seno, porque tú no sabes todavía cómo se siente que salga leche del seno. Y empiezas a buscar maneras y estrategias de cómo hacer para que succione el seno. Entonces son cosas que de pronto ahora están en las redes y está el poco de mujeres de lactancia y te enseñan. Pero antes eso no lo había. En Israel había una generación que creció sin conocer a Dios. Tus hijos nacen sin conocer de Dios. Nadie les habla de Dios, y quién mejor que nosotros que le hablemos de Dios. Ahora hay videos que dicen: habla de sexualidad con tus hijos para que no lo prueben con otro y no les enseñen. Habla de las drogas, pero ¿quién les habla de Dios a tus hijos? ¿Quién les enseña que mientras estén allá afuera y tú no puedes estar, Dios está con ellos allá afuera? Porque cuando están en la barriga siempre le dicen a uno: qué chévere, a mí me decían, la mejor etapa es el bebé en la barriga, porque va contigo para todos lados y no opina ni dice ni nada.
Y tú lo llevas sin tener que llevar cambio de ropa, nada. Come lo que tú comes, se baña cuando tú te bañas. Esa es la más fácil, por así decirlo. Cuando crees, cuando nace, está en el brazo y lo mismo, te lo llevas como un morral. Más enredo, sí, pero te lo llevas como un morral con todo lo que él necesita. Hasta el doles por si se cae y se golpea, te lo llevas. 4 años todavía sigue pegado a ti. Experimenta otras cosas, sí, pero hay edades en las que ya no puede ir contigo. Ya mi hija, la mayor, ya está yendo a cosas de entrenamiento, ya está yendo a cosas de partido, y es un dilema: quién la lleva, quién no la lleva, quién no puede, porque entonces los otros dos, ¿con quién queda? Con el papá. Me turno con la abuela también tiene una vida social genial, entonces si ella no puede, yo no puedo, él no puede, entonces ¿a dónde la mando? Y empiezas a soltarlos. Yo le digo a mis cercanas, les digo: hija, cuando tienes el segundo, te toca soltarlo. Porque el primero yo me lo engancho y lo llevo y lo subo y lo bajo. Pero el segundo, humanamente, físicamente, estás más agotada. Y te toca: manita, tenémelo un ratico, manita, tenémelo un ratico. Mamá, ¿dónde está mamá? ¿Dónde está el esposo? Pero ¿quién les enseña a ellos cuando van allá afuera y les da miedo lo que está sucediendo y no saben qué hacer y no tienen celulares, porque yo no les doy celulares todavía, y no tienen cómo llamar y no tienen a quién acudir? ¿A quién le enseñas tú que está en todo tiempo con ellos? ¿Cómo le enseñas que busquen protección, resguardo de Dios en la situación que estén presentando allá afuera? Entonces ya está bueno. Madres, ahí sí, madres, está bien que el agotamiento nos lleve a decir cosas que no son. Nos lleva a actuar, como decía José ahorita, a decir: ay, qué fastidio, estoy cansada, nadie sabe y me quiero ir. Yo a cada ratico digo: me voy a desaparecer, mañana no estoy aquí. Pero pasan unos minutos y tú dices: ¿para dónde voy a coger? Y vienen tus peladitos y te salen con tus locuras y tus besos, y tú sabes que con más nadie pueden estar que contigo. Pero así como decía el pastor, traiga una ofrenda con propósito. Sé esa mamá con propósito de establecer a tus hijos en Dios. De que no importa si sus amigos creen o no, porque a mis hijas les dicen, claro que sí, a mis hijas les dicen: ¿cuál es ese Dios? Pero a mí no me han hablado de eso. No, mi mamá, o sea, ¿qué hablan tus hijos entre ellos? Una amiguita de mi hija le decía hace años: mi mamá no me quiere. Tu mamá no te debe de querer porque ella no te pega. Y ver cómo ella defiende a su mamá. Estos días estuve en una charla también para las madres, y una niña era en un colegio y citaron a las mamás, y varias mamás no fueron, y la maestra tenía un detalle para cada mamá. Como muchas mamás no fueron, pero hubo una niña que su mamá no fue y ella lloraba. Eran niños de 4 o 5 años, lloraba y lloraba, gritos, porque ella quería llevarle el regalo a su mamá. Pero el cuento es que esa mamá nunca no va al colegio. Y yo la senté: ven, vamos a hablar, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y ella lloraba y lloraba. Yo: pero ¿y tu mamá está trabajando? ¿No pudo vivir? No, mi mamá no me quiere. No, tu mamá sí te quiere, sino que a veces está turbada, está loca. Yo le digo a mis hijas: me volví loca hoy, de pronto está en una situación. No, ella no me quiere porque ella nunca viene. Pero en medio de eso, bueno, la niña se calmó y todo, pero era ver cómo ella en su afán quería honrar a su mamá, aunque en su palabra dijera: mi mamá no me quiere. O sea, ella lo dice, lo piensa por X o Y. Yo no sé si es verdad o mentira. Yo no creo que una mamá no lo quiera. Pero lo que te quiero decir es que aunque ella crea que su mamá no la quiere, ella estaba llorando por buscar algo para honrar a su mamá. Y como decía el pastor,
no es que lo hagamos perfecto, es que lo hagamos, porque no estudiamos para hacerlo. Pero cuando tú quieres, Débora se levantó y se decidió ir a una palmera, y en esa palmera ella buscaba dirección de Dios y le decía, yo no, pues si ella se levantó es porque ella tampoco conocía, es porque ella tampoco había escuchado, pero ella, algo tuvo que suceder en ella, que dice que se cansó de la opresión de las aldeas, se cansó de vivir escondida, temiendo, de no saber. Yo puedo creer que tú estés cansada de no saber cómo ser buena madre, pero hay libros, hay redes sociales, hay videos en YouTube que te dicen cómo establecerte como madre. Y Débora quizás no conocía de Dios, pero se estableció en una palmera para tener comunicación con Él y decirle, muéstrame qué hacer, porque yo quiero cambiar esto que está sucediendo en mi nación, porque estoy cansada de vivir escondida, que la plata no me rinda, que la situación me canse, que esté fatigada, que no encuentre salida, que esté abrumada por mi salud. Ella decidió ir a buscar la presencia, se levantó como mamá, se levantó como líder, se levantó como profeta, estableció y cambió la situación de su casa, de su generación. A ella no le importó si el esposo le creyó, a ella no le importó si el esposo la ayudó, si el rey le creía, al punto que llamó al rey y le dijo, ven acá, rey, ¿cuál es tu temor? ¿O no te ha dicho Dios que te ha dado la victoria sobre Sisara? Vamos a la guerra, ve a la guerra. No obstante, Barak tenía miedo de ir a la guerra, porque los hombres tienen miedo también. Y pedía que ella lo acompañara. Yo voy a la guerra, Débora, pero como tú eres el instrumento de Dios, como tú eres la que me estás diciendo, como tú, Dios te escucha, porque a veces a uno le dicen así, Dios nada más te escucha a ti, tú sabes qué es lo que hay que hacer, ven conmigo, porque a mí me da miedo enfrentar a ese general. Y aunque Débora le dijo, sí, Dios te va a dar la victoria, pero no te la va a dar de tu mano, es a una mujer, en manos de una mujer, que va a caer el comandante Sisara. Es una mujer, y parafraseándole, esa mujer era una ama de casa. Era una mujer que aunque estuviera lavando trastes todo el día, caramba, porque uno lava trastes, le digo, uno sale de la cocina y vuelve y ya hay otra loza. No, uno sale y vuelve y yo digo, y bueno, pero esto parece una cantina, ¿cuántos vasos? Y si es con vasos desechables, encuentra los vasos desechables, o sea, ni los botan a la basura. Jael era una ama de casa, pero ella había establecido el reino de Dios en su casa. Que ella tuvo la estrategia, ella sabía cómo poder engatusar a ese comandante. Porque cuando tú estás en casa, conoces lo que sucede con tu hija mayor, con la segunda, con el tercero y con tu esposo. Y si no, estás viendo mucho Netflix, mucha novela en YouTube. Ay, Alice. A la Rosa. Jael sabía lo que estaba sucediendo allá afuera. Por eso cuando se fueron a la guerra, ese comandante se fue a esconder a la casa de su amigo. Lo que este amigo no sabía, este comandante malo no sabía, era que la esposa de su amigo era una mujer que estaba establecida en Dios, que tenía la valentía y la fuerza de enfrentar a cualquier gigante, a cualquier maleante. Porque cuando tú sabes que tus hijos no están haciendo las cosas bien, tú no vas a buscar ayuda afuera. Tú te levantas aquí, te estableces aquí y le dices, eso no es así. Pero si estás despierta, si estás dejando de pelear solamente, si estás solamente quejándote, no lo vas a poder ver. Si estás victimizándote, no lo vas a poder ver. Pero Jael, de la manera más sumisa, como cuando llegó a la casa una visita, le brindó un café caliente,
Y este tan confiado vino y le dijo: voy a echarme una siesta. La gente en guerra, la gente lo estaba buscando para matarlo. Y él estaba tan seguro en esa casa, porque venga acá, a veces el malo entra a tu casa, pero la paz que encuentra en tu casa lo hace convencerse de que ahí puede hallar descanso. Y él, hay gente que llega a las casas, bueno, hay gente que llega a mi casa y dice: uy, aquí se siente una cosa tan linda. Oye, no quieren salir de mi casa, pero dice: aquí se siente la presencia. Y yo, pues será bendito Dios cuando alguien lo siente. Pero lo que te quiero decir no es que mi casa sea solo eso, sino que en tu casa tiene que ser eso. Tus hijos tienen que deleitarse estar en casa. Aunque haya una loca gritando, ahí es su lugar seguro. Ahí hay protección. Ahí hay la comida que quiero a la hora que quiero. Yo voy a la casa de mi mamá y me puedo acostar. Puedo dejar el vaso sucio. Puedo dejar el plato sucio. Acá no, acá me toca pelear con todos que laven. O cuando está la mamá en mi casa, lo mismo. Si Sara llegó confiada donde de Jael: dame un café de leche, no, dame agua. Y ella le dio una tacita caliente para relajarlo. Se durmió, pero no perdió el tiempo, porque las mamás no perdemos el tiempo. Fue oportuna, cogió su herramienta, su cuchillo, su espada, su martillo, su tornillo, su clavo, y se lo da en la cabeza. Y lo mata dormido. Y por eso, iglesia, es necesario que te levantes y decidas cambiar de posición, y decidas ver de otro ángulo lo que te está sucediendo, y decidas salir de lo que te está sucediendo y establecerte como lo que Dios ha dicho que eres: un juez, un líder, un profeta que transiciona lo que le está pasando para ser formado y para ir a la guerra a enfrentar y ganar, y cambiar la historia de tu casa. Tú no puedes seguir creyendo: porque mi mamá fue madre soltera, porque mi papá me abandonó, porque aquí hay ruina, aquí hay pobreza, mis hijos no. Yo me levanto y digo: el Dios de Israel, el Padre de Abraham, el Padre de Isaac, el Padre de Jacob, el proveedor, el Dios Jireh, el protector, el resguardador, el que me salva, el que me liberta, ese es el que está en mi casa y cambia lo que aquí está sucediendo. No importa si hace 20 años tú estás en pobreza, en dolor, en tinieblas, en enfermedad. Tú te levantas y cambias lo que está sucediendo hace años en tu casa. Amén. Amén. Dele un aplauso a Dios.